De entre los 5 sentidos del ser humano, la vista es el que prima sobre todos los demás hoy en día. Creemos conocer con la primera impresión que obtenemos de nuestro entorno cuando la realidad, en muchas ocasiones, es distinta. Esto también ocurre en el mundo de la arquitectura. 2 edificios aparentemente diferentes pueden acabar siendo similares si profundizamos con atención en su estudio. El pabellón de la República Argentina de la Exposición Iberoamericana de 1929 y el pabellón de la navegación de la Exposición Universal de 1998, ambos construidos en Sevilla, parecen completamente distintos a primera vista, pero ¿son tan opuestos realmente? ¿Pueden parecerse 2 edificios destinados a usos diferentes y proyectados en épocas distintas? Conozcamos un poco de estos pabellones. Empezaremos hablando por el pabellón de la República Argentina de la Exposición de 1929. La exposición se pensó para hermanar a los pueblos hispanoamericanos, creando un certamen de la agricultura, la industria, las artes y las ciencias, para el purismo y el urbanismo entre otros muchos. Debía llamarse hispanoamericana, pero la participación de Brasil y Estados Unidos la ensanchó y le dio el apellido de iberoamericana. Con el tiempo desaparecieron pabellones, pero son muchos los recuerdos de esos días que aún hoy forman parte de la ciudad de Sevilla. El arquitecto que llevó a cabo el proyecto del pabellón de Argentina fue Martín Sannoel. Se graduó como arquitecto en París en 1909. El pabellón, que consta de 4.500 metros cuadrados, se localiza en el Paseo de las Delicias con Glorieta de Buenos Aires, construido entre 1926 y 1928. Después de la exposición, se utilizó como organización femenina durante el régimen de Franco, como Instituto Femenino Murillo, y actualmente es el Conservatorio Profesional de Danza. Este edificio de 5 plantas está construido de forma simétrica intencionadamente. Está compuesto por un cuerpo central de 2 pisos con un amplio patio que conforma el corazón de la construcción, 2 alas laterales adosadas como capillas barrocas añadidas y un torreón de 5 plantas en la parte posterior. El cuerpo central presenta una portada muy elaborada a modo de un gran retablo barroco que claramente evoca las grandes mansiones sudamericanas. En su interior, las amplias salas se caracterizan por el uso abundante de la madera, fundamentalmente en hermosos techos tallados con cuidado. Por otro lado, el pabellón de la navegación fue una de las propuestas para la Exposición Universal de 1992. La isla de la Cartuja, rodeada por los 2 brazos del Guadalquivir, recoge durante 6 meses toda la imaginación que cientos de países han aportado a la última exposición universal del siglo. Esta exposición se organizó para conmemorar el descubrimiento del Nuevo Mundo a partir de la circunnavegación colombina. Ante tal premisa, se hacía evidente la necesidad de construir un pabellón que versara sobre la navegación y los descubrimientos llevados a cabo por los marinos. El conocido arquitecto sevillano responsable de su realización, Guillermo Vázquez Consuegra, se tituló en 1972, momento en el cual comenzó a ejercer su profesión junto a la actividad docente. El edificio se encuentra situado en la isla de la Cartuja, en el sector sur del recinto dedicado para la exposición, al borde del río Guadalquivir entre los puentes de Chapina y la Cartuja, mirando hacia el centro histórico. Ofrece su fachada principal al río,
resaltando en esta vista la cubierta metálica curvada que ofrece su convexidad a la ciudad histórica. El proyecto consta además de una torre mirador separada del resto del pabellón, situada al final del pantanal que se adentra en el río, elemento vertical que sirve como contrapunto a las grandes superficies horizontales. La torre se desdobla en dos piezas de distinta configuración formal, una sobre el pantanal metálica y ligera y otra de hormigón blanco. Ahora, como dijimos anteriormente, vamos a tratar de comparar algunos de los aspectos de ambos edificios que aparentemente no tienen nada en común. La similitud principal en la que nos queremos centrar es la posición de las construcciones con respecto al río. Ambos se encuentran con una de las fachadas de cara al Guadalquivir y paralela al curso del mismo. Dado que cada pabellón se construyó en un punto distinto del tiempo, el significado de su cercanía al río varía de una época a otra. En el año 1929, el río era un elemento industrial principalmente utilizado para el transporte de mercancías de los viajes que los colonizadores realizaban a las Américas. En cambio, en el año 1992, el río era considerado como un área de expansión y recreo para un denso casco histórico. Ambos edificios poseen un paseo entre el río y la construcción, con la diferencia de que en el caso del pabellón de Argentina se encuentra elevado. El paseo es más bien una especie de embarcadero, haciendo notar la utilización del río como medio de transporte, mientras que en el paseo del pabellón de la navegación no presenta un desnivel, parece una continuación del Guadalquivir, algo parecido a una zona de recreo donde puedes admirar el río y disfrutar de él. Otra similitud que presentan estos pabellones es la torre utilizada como mirador. Ambas se encuentran en la parte más cercana al río, aunque los usos son distintos. En el pabellón de Argentina, la torre era utilizada para divisar los barcos que llegaban a tierra, mientras que en el pabellón de la navegación, la torre es un lugar donde puedes observar el centro de Sevilla. En cuanto al interior del edificio, también hemos encontrado una serie de similitudes. Ambos casos cuentan con varias plantas relacionadas con un patio central. Como diferencia, cabe decir que uno de ellos se encuentra al descubierto y otro está bajo cubierta, pero en los dos casos se permite la visibilidad del patio desde las plantas superiores. En relación a los materiales, podemos decir que se ha utilizado la madera como elemento fundamental de la construcción de las cubiertas. En el caso del pabellón del 29, se trata de un revestimiento de cuarterones y artesanados que le dan un carácter singular y es característico de la época histórica en la que se desarrolló, aunque su función es claramente ornamental. Por otro lado, en el caso del pabellón de la navegación, la madera se utiliza en vigas curvadas y laminadas de grandes proporciones. Esta utilización de la madera es puramente estructural. Y para terminar, responderemos a las preguntas del principio diciendo que no son tan opuestos estos pabellones y aunque se hayan realizado para usos distintos, pues uno es expositivo y el otro está dedicado a la enseñanza del baile, y proyectados en épocas diferentes y distantes, pueden llegar a parecerse como hemos podido observar en esta pequeña comparación. Esperamos que este vídeo haya sido de vuestro agrado.